Hola, bienvenidos. Estamos aquí de nuevo para hablar de psicoanálisis, ocultismo, marxismo, vudú y ese tipo de cosas que a todos parecen resultarnos tan interesantes. ¿Por qué nos resulta tan interesante el psicoanálisis? ¿Por qué nos resulta tan interesante el vudú? ¿Por qué nos resulta tan interesante el marxismo? ¿Por qué hacemos fila para consultar charlatanes? Esa es la razón por la que me gusta hablar de este tipo de cosas. Presentan un enigma, pero es un enigma muy sencillo, un enigma que sí tiene respuesta. Nos gusta dialogar de todo esto y todo ello representa un pingüe negocio para muchos, sea para los psicoanalistas que prometen miles de cosas a sus analizados, aunque no lo digan, o para los marxistas, que eso sí prometen la redención de las masas, la final redención de las masas, en un futuro que quién sabe cuándo va a llegar y por medios que, bueno, realmente parecen muy simples. Toma el poder por la fuerza y por tu propia mano. Cuando junto en un mismo discurso palabras como psicoanálisis, marxismo, que son en ciertos círculos de personas actividades muy respetables, incluso científicas. Si nosotros leemos los tratados de los fundadores de estas creencias, tanto psicoanálisis como marxismo, encontraremos que tienen tendencia a hablar de ciencia. El psicoanálisis, según Freud, pues es una ciencia. El marxismo, según Marx, bueno, es una ciencia de la historia, de la sociedad, la ciencia definitiva que ha de revelarnos el futuro y nuestro destino en él. Pero lo que nos gusta de toda esta charla, de todos estos señores, es que hablan sobre todo de nosotros como personas, de nosotros como seres humanos. El marxismo, aunque habla de las masas, le habla a las masas y le promete un lugar en el futuro. A cualquiera que esté dispuesto a escucharlo, encontrará una redención ahí. Y por supuesto, la mayoría de las personas estamos buscando una redención. Y no se diga del psicoanálisis. El psicoanálisis por excelencia nos dejará hablar de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestras inquietudes, y eso es algo que ciertamente para muchas personas que les disgusta hablar de la objetividad del mundo, de ese mundo que les parece tan frío y tan alejado de ellos mismos y de sus quereres y afecciones, pues esas personas son las que encuentran en estas cosas un gusto enorme. Obviamente, aquel al que le gusta estar hablando de cómo se comportan las avalanchas o cómo está la geografía de Inglaterra, pues bueno, les resultará un poco aburrido estar hablando de lo que los demás sienten. Pero bueno, esa es una gran idea, un gran negocio. A los pobres denles marxismo para que les promete la salvación en algún lugar lejano. Y hay muchos acólitos haciéndolo en estos momentos. Ah, y a los que tengan neurosis o algún otro tipo de cosas que necesitan hablar de sus vidas, que en realidad pues no tienen mucho interés, pues denles psicoanalistas para que les digan que son interesantes, que tienen complejos de Edipo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy volveré sobre el ocultismo, y el psicoanálisis. Como ya dije, en el discurso los junto marxismo, psicoanálisis, vudú y telepatía, ovnis y demás cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera hay una suerte de contagio. Lo que tenga de científico el psicoanálisis para muchas personas hará que se contagie la telepatía. Lo que tenga de científico el marxismo hará que el vudú se vuelva de una cierta forma un tanto científico, por puro contagio, por puras asociaciones. Como están en el mismo discurso, algo han de tener que ver. Y para otros, un poco más analíticos, resultará chocante, como el vudú, como la telepatía, que son pseudociencias, que son entretenimientos de charlatanes, maneras de tomar el pelo, pues aparecen junto a esas ciencias tan respetables que están salvando a la humanidad, que están sacando a los seres humanos de ese gran agujero en el que los ha metido el capitalismo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para eso los junto en el discurso, para que generen ese tipo de disonancias. Hoy voy a hablar nuevamente de psicoanálisis y telepatía. En este libro, que ya he mencionado, es el volumen 18 de las obras completas de Freud, que se titula Más allá del principio del placer, psicoterapia de grupo y otros escritos. Viene
artículo que se titula precisamente Psicoanálisis y telepatía. Como ya mencioné en la ocasión anterior, a Freud le parecía un tanto extraño juntar al psicoanálisis con la telepatía, porque el psicoanálisis quiere ser científico y los fenómenos ocultos, pues, son cualquier cosa menos científicos. O quiere Freud hacer esa operación que acabo de mencionar, de utilizar el prestigio que pudiera tener el psicoanálisis, el prestigio científico que pudiera tener, para poder hablar de un fenómeno que, pues, a principios del siglo XX tenía cierto número de acólitos. Bien, mencioné que había aquí 3 casos, ya hablé de uno, voy a hablar hoy de otro, si me da tiempo hablaré de los 2, pero por lo pronto voy a hablar del caso de una mujer que es la mayor de 5 hijas. Esto ocurre en la ciudad de F. Vamos a seguir la nomenclatura de Kafka, que es la que usa Freud. No le pongamos nombre a las ciudades, incluso no le pongamos nombre a las personas. Pongámosles una letra. En la ciudad de F, la señorita X es la mayor de 5 hijos. Todos esos hijos son mujeres. Ella se identifica con su padre, porque su padre es, nos lo describe Freud, que él dice que eso se lo dijo la mujer. El padre de esta mujer es un auténtico inútil, incapaz de mantener a la familia, que es mantenida por la esposa, quien por cierto es mayor que este señor. Es entonces una persona que no puede mantener a su familia, y la hija siente una gran identificación con el padre, y cuando decide casarse, que se casa con un primo lejano que llegó de Rusia, no con mucho dinero, porque aquí se nos aclara, la Primera Guerra Mundial lo dejó, si no en la pobreza, sí en la medianía, vamos a llamarle así, en la medianía, en la honesta medianía, y con un negocio de importación de licores. Entonces la muchacha, la mujer, decide casarse con él. ¿Por qué? Porque piensa que de esa manera a su padre lo podrá ayudar a salir de sus muchos problemas, y que incluso le podrá conseguir un trabajo en las industrias, las pocas industrias que le queden a este su primo, y que en determinado momento pues podrá darle una pensión. Entonces la hija está viendo por su familia, quiere ser el proveedor, quiere salvar a su padre, del cual está, por supuesto, pues aquí siempre eso va a pasar en las historias de Freud, eso es lo que siempre pasa, por supuesto, la muchacha está enamorada de su padre y quiere que su padre le haga muchos hijos. Eso es lo que nos va a decir el buen doctor Freud. Bien, entonces la muchacha pues se casa con el primo. Y esto es un detalle muy interesante, se me hizo muy interesante cuando lo leí. Después de varios años de estar casada con él, se casó a los 21, a los 20 años, me parece, se casó. A los 27 seguía sin tener hijos y decide consultar a un ginecólogo. El ginecólogo, pues, supongo que no la revisó muy bien, supongo que no hizo análisis clínicos, no sé qué haría el ginecólogo, lo que sé es lo que aquí dice, y lo que dice aquí es lo que Freud nos comenta, que le comentó la mujer. Según pues, la mujer no podía tener hijos, fue al ginecólogo, ella creía que no podía tener hijos, fue al ginecólogo, el ginecólogo le programó una operación. Yo creo que no la revisó muy bien, yo creo que no hizo más que pura parafernalia para sacarle dinero, y resulta que quien no podía tener hijos era el marido. Cuando el marido se entera que la mujer va a hacerse una operación, pues le confiesa que él realmente pues es el que no puede tener hijos, y por lo tanto pues la operación se suspende. La muchacha quiere tener hijos, la mujer quiere tener hijos, porque pues ella está enamorada de su padre, inconscientemente, es lo que nos dice Freud, y ve en su primo marido pues a su padre y quiere que él le haga hijos, y si no se los hace pues se siente mal. Entonces tiene 3 salidas: la infidelidad, abandonar a la persona o resignarse a no tener hijos. Y nos dice Freud, ninguna de estas salidas es adecuada para ella por 1000 motivos. No, por supuesto, no se va a divorciar de su pariente, porque pues, y luego la pensión de su papá, ¿dónde queda? El que le importa es el papá. Entonces no se puede divorciar del pariente. Descartada esa opción. Abandonar la esperanza de tener hijos, pues claro que no, pues ella sueña con que su padre la fecunde, entonces no lo va a abandonar. Eso nos dice Freud. Y finalmente ser infiel, pues no haya manera de serlo. Entonces
cae en una neurosis. Cae en una neurosis y empieza a tener conductas obsesivas, pasa de un tratante y charlatán a otro, hasta que cae con el verdadero y auténtico científico, el enigmático doctor Freud. Y empieza a platicar con el doctor Freud. Y aquí es donde va a empezar la historia de las relaciones entre el psicoanálisis y la telepatía, cómo el análisis pone de manifiesto la existencia de una transferencia de pensamientos de una persona a otra sin que medie algún tipo de agente físico, al menos conocido, y por lo tanto ya estamos dentro de las claras aguas, de los fenómenos paranormales. Bien, entonces la señora esta llega con el doctor Freud, empieza a platicarle de su vida, el doctor Freud, bueno, pues por supuesto, esa es la promesa del análisis, la está curando de sus muchas represiones y le cuenta a esta señora una historia. En alguna ocasión, estando con su marido, deciden hacer un viaje a París. Se van a París y en París, a principios de siglo, pues era un hervidero tanto de intelectuales, pseudointelectuales, como de charlatanes y demás. O supongo que todavía lo ha de ser. París ha de estar lleno de mercachifles. Pues bien, en esa ocasión, este mercachifle se hacía llamar Le Professeur, el profesor, el profesor. El profesor es alguien que adivina el futuro, leyendo la mano de una manera sui generis. Supongo que esto era muy interesante para esas personas. No nada más, toma, ve mi mano, ve las líneas de la mano, miren, para que me hagan a mí también esa lectura. Ve las líneas de mi mano, no. En un pequeño recipiente colocaba arena muy suave, se colocaba la mano sobre la arena, quedaba una impresión y el profesor se ponía a examinar las líneas de la mano y daba una profecía. En este sentido, pues el doctor Freud, bueno, vamos a lo interesante. La profecía que hace el profesor de esta señora, la señora X, es la siguiente. Le dice, tengan en cuenta esto, la señora X está contándole a Freud esto cuando ya tiene ya más de 40 años, pero el incidente con el profesor ocurrió cuando ya tenía 27 años. Pues bien, el profesor hace todo su aparataje de cosas para convencer a la gente que están ante un milagro y lo lee. Pone pues la mano y el profesor acá se pone a leerla. Oh, aquí estoy viendo el futuro y le dice lo siguiente. Después de muchas vicisitudes y problemas, finalmente te casarás. No traía el anillo de compromiso. Es lo que nos dice el doctor Freud. Te casarás y a los 32 años tendrás 2 hijos. Esa es la profecía del profesor. La muchacha, por supuesto, se lo platica en retrospectiva al doctor Freud. Por supuesto, no se cumplió. No se cumplió, pero es aquí donde entra la potencia del psicoanálisis como elemento disruptor de nuestra psique y disruptor de la ciencia y disruptor de sí mismo. El doctor Freud está convencido que tiene una explicación para esos dos números. La edad, 32 años, ella tenía 27. El número de hijos, 2. A los 32 años, por supuesto. Y van a nacerle 2 hijos a los 32 años. Posteriormente podrían nacer más, pero son los dos números que están aquí en juego. La edad de 32 años y los 2 hijos que iban a nacer a esa edad. Esos números concuerdan con la mamá de la muchacha. La muchacha se identificaba con su madre, de acuerdo al análisis. Y al identificarse con su madre, pues obviamente revivía en su inconsciente la vida de su madre. Porque ella, pues como ya se dijo, estaba enamorada del padre y el padre pues le iba a hacer un hijo tras otro, o eso es lo que en su inconsciente ella estaba deseando. Esa era la política de sus deseos, esa era su economía libidinal. Deseaba a su padre que le hiciera muchos niños y eso lo traía aquí en el inconsciente. Entonces el profesor la leyó sus deseos inconscientes, sus identificaciones inconscientes. Eso es lo que nos dice el doctor Freud. Hay un caso aquí de telepatía. Eso es lo que revela el análisis
de la persona. ¿Qué fue lo que leyó el charlatán aquel? Bueno, el charlatán aquel, como el anterior charlatán, al parecer tienen la capacidad de leer el pensamiento. No leen el futuro, obviamente, ni haciendo cartas astrales, ni leyendo líneas de la mano, vean el futuro, aquí está, ni leyendo líneas de la mano, pues se puede leer el futuro, nos dice el doctor Freud, pues eso es tonto. Quien crea eso es demasiado crédulo, es como el que creen los políticos, que van a realmente a acabar con el hambre, con lo que dicen, pues eso es tonto, eso es tonto, dice el gran doctor Freud. No es posible creerle a ninguno de estos charlatanes. No, algo más debe estar en juego. Algo más oscuro es lo que se está moviendo aquí. Y eso más oscuro que se está moviendo ahí, pues es la telepatía. El análisis descubre la telepatía. Estos señores, cuando hacen sus profecías, están leyendo los deseos inconscientes de los pacientes del doctor Freud. Entonces este señor alcanza a leer, el profesor alcanza a leer la identificación de la señora X con su madre y lee su deseo inconsciente de ser poseída por su padre que le haga muchos niños. Obviamente el doctor Freud aquí quiere verse científico e imparcial y nos va a decir que, bueno, pues con el tiempo uno puede cambiar lo que se dijo, a lo mejor no dio los números y ella a posteriori los fue colocando dentro de la historia, quizá el profesor le dijo algo trivial, cuando cumplas, no sé, 40 años vas a tener 5 hijos, y ella acomodó los números porque en su inconsciente es lo que tenía. Eso pudo haber sido. El caso no es necesariamente incontestable, nos dice el doctor Freud, para fingir una suerte de objetividad y pues echar por la borda lo que podría ser una identificación demasiado entusiasta con un fenómeno paranormal descubierto por el análisis. Eso es lo que nos cuenta el doctor Freud. Este caso, por supuesto, nos dice, es más dudoso que el caso anterior. Si aplicáramos el tipo de lectura que les gusta a los analistas, vamos leyendo esto como si fuese un relato, una historia, estaríamos en el caso de un relato que podría ser fantástico, un cuento fantástico en el sentido que le da Todorov. Lo interesante del caso es que estos relatos de Freud, y aquí esto me parece sorprendente, estos relatos que nos cuenta Freud son relatos fantásticos en la definición de Todorov, y Todorov precisamente nos va a decir que es el psicoanálisis el que acaba con los relatos fantásticos. El psicoanálisis acaba con los relatos fantásticos cuando es el psicoanálisis mismo el que se vuelve un auténtico relato fantástico. Esto es, bueno, a mí me deja anonadado con notar este tipo de situaciones que acontecen en la literatura. Porque a final de cuentas, estos casos que nos relata el doctor Freud no son literatura, porque no son ficticios, excepto que el doctor Freud en el último momento, en el último movimiento, los trata de volver ficticios cuando dice, bueno, es que ella pudo haber cambiado los datos, el profesor pudo haberle dicho otra cosa, pero a final de cuentas ella acomodó los datos de acuerdo a sus deseos inconscientes. Por lo tanto, estamos ante una ficción. La mujer esta le contó una ficción, nunca ocurrió. Nunca ocurrió lo que ella comenta en la manera como lo comenta. Por lo tanto, pues es realmente un cuento. Pero el psicoanálisis vuelve a este cuento, bueno, pues, le quiere dar visos de objetividad, pero si es un cuento, como lo dice el psicoanálisis, es un cuento fantástico. Y eso es lo que descubre el análisis, los cuentos fantásticos que cuentan las personas. No descubren ningún fenómeno paranormal, sino cuentos fantásticos. Y después los críticos literarios dirán que el psicoanálisis, bueno, un crítico como Todorov, que se toma demasiado en serio el análisis, nos dirá que es el análisis el que destruye los cuentos fantásticos, precisamente porque esos cuentos fantásticos surgen en ciertos sentidos, sus temas surgen de la neurosis de los personajes. Bueno, pero eso dejémoslo ahí. Hemos pues visto que el psicoanálisis termina por volver cuentos fantásticos todo lo que le narran sus neuróticos pacientes. Ah, pero eso sí, les cobra muy bien. Los cura, bueno, la cura en estas cosas es una cuestión de creencia. Si crees que estás curado de una enfermedad imaginaria, estás curado.
Si crees que estás enfermo de una enfermedad imaginaria, estás enfermo. Extenderemos esto al psicoanálisis y diremos, si crees que el psicoanálisis es científico, entonces ¿es científico? No, pues no. Los criterios para determinar si algo es científico o no, no tienen que ver con el yo, tienen que ver con una situación objetiva. Pero eso le disgusta a todos los que frecuentan, sea el psicoanálisis o el marxismo. Preguntas que tengan que ver con la objetividad tenderán a eludirlas. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, en primer lugar, fueron al psicoanálisis y al marxismo, a que les digan y les hablen de sus deseos, conscientes o inconscientes, y en una gran medida que les hablen de ellos mismos y de su egoísmo, porque se consideran el centro del universo, cosa que no somos ninguno de nosotros. Gracias.